Así que bueno, la palabra de hoy se llama la importancia del propósito. ¿Cuántos saben que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida? Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestro propósito y eso nos lo va a ir revelando el Señor. Yo recuerdo que cuando conocí a Jesús tenía alrededor de 25 años y la verdad es que tenía como un vacío en mi interior existencial. Estaba por recibirme de contadora pública en ese momento, pero nada de lo que tenía. Estaba de novio, así que estaba tranquila, no estaba buscando novio, digamos, estaba como, se veía como todo bien, pero adentro no estaba todo bien, había un vacío. Me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón vino como esa paz que te dice: llegaste al lugar indicado, llegaste a la verdad y ahora podés encontrarte con el propósito de tu vida. A través de Jesús iba a entender por qué estoy acá, para qué, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esta palabra se llama la importancia de tu propósito. Y pensaba y me preguntaba, quería preguntarles a ustedes también, ¿cuántos de ustedes piensan que en este momento ya han llegado a su máximo potencial? Tal vez no me lo vas a decir a mí, pero pensalo para dentro tuyo. ¿Pensás que ya desplegaste, desarrollaste todas tus capacidades, todo lo que está en vos, pudiste ponerlo en práctica, en ejercicio? Que ya hiciste todas las cosas que Dios puso en tu corazón, esos anhelos de crecer, de trabajar, de tal vez ir prosperando. Y bueno, la mayoría de las veces nos damos cuenta de que no. De hecho, hay muchos estudios que hablan que la mayoría de las personas, como el 90% de las personas, en el momento de preguntarnos esto, nos damos cuenta que no hemos desarrollado nuestro máximo potencial. Y hay veces que no se desarrolla, hay personas que no lo logran desarrollar directamente nunca en su vida. Pero eso no es lo que quiere Dios, porque la palabra de Dios habla cosas tremendas de nosotros, de los hombres. La palabra de Dios dice que Él puso cosas maravillosas en nosotros, puso potencialidades. Cuando nosotros conocimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar adentro nuestro, así que somos como un vaso de barro, pero tenemos un tesoro tremendo y poderoso en nuestro interior, en el interior de cada uno de los que aceptamos a Cristo. Me acuerdo el rey David decía: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿No? Y el hijo del hombre para que tengas misericordia, ¿no? Lo cubriste de gloria y de honra. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo pusiste a señorear sobre toda la creación. Señor, ¿cómo es que te acordás de nosotros si somos, ¿no es cierto? Tenemos tantas limitaciones, pero David recordaba todas las cosas que el Señor puso en nuestro favor y en nuestras manos para poder crecer, para cumplir la voluntad de Dios, para que podamos desarrollar lo que está dentro nuestro. Entonces, para hablar acerca de esto y que juntos podamos reflexionar en esta mañana, voy a leer la historia de Jonás, la historia que está en el capítulo 1, versículo 1 al 10. En realidad, la historia se desarrolla en los 4 capítulos de Jonás, pero yo voy a citar una parte para que podamos ver de qué se trata. Y voy a ir compartiendo un poco acerca de la historia de Jonás, un joven al que Dios lo envió a un lugar determinado para cumplir con una misión, pero que en el medio de esa misión se encontró con un montón de cosas que estaban adentro suyo y que por causa de eso le costó ir a cumplir esa misión. Entonces, vamos a leer la historia de Jonás. ¿Amén? ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Leemos juntos, leemos si vos la querés buscar, si no la vas a leer en la pantalla, yo la voy a ir leyendo. Y la historia de Jonás dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente.
Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ya íbamos viendo que se torna interesante. Dios lo mandó para un lado, Jonás se fue para el otro. Tenía intención de huir de lo que Dios le había pedido que haga. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado esta terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Entonces, ahí se había desatado toda la tormenta, y nos dicen los versículos 15 al 17, entonces los marineros, no porque ellos quisieron, pero porque no les quedó otra alternativa, dice, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, porque Jonás les había dicho que si lo tiraban al mar la tormenta se iba a calmar, porque él estaba en un lugar donde no tenía que estar. Dice que entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ahí Jonás, cuando ya estaba dentro del vientre del pez por causa de que Dios lo había mandado a predicar a la ciudad de Nínive y se fue, Tarsis es el lugar diametralmente opuesto a ir a Nínive. Porque Tarsis, si digamos que Nínive queda al norte, Tarsis queda para el sur. Dios le dijo, andate para el norte. Jonás se tomó un barco y dijo, yo me voy para el sur porque la verdad es que no quiero, me resisto a hacer esto que el Señor me está mandando. Pero ¿por qué? ¿Por qué no quería? ¿Por qué se resistía Jonás? Y bueno, Jonás se resistía porque los ninivitas eran los enemigos de su pueblo. El pueblo, los de Nínive habían atacado muchas veces al pueblo de Dios e incluso habían matado a muchas personas. Se cree que hasta incluso alguno de la familia, de los parientes de Jonás, podría haber muerto en manos de los de Nínive. Y muchas veces cuando a nosotros todavía nos cuesta perdonar, cuando hay enojo en nuestro corazón, todas esas cosas se ponen como obstáculo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, servirlo, para que podamos obedecerlo. Entonces Jonás tenía en su corazón ese rechazo, ese enojo, esa falta de perdón hacia los de Nínive, y sabía y conocía que Dios era un Dios tan bueno y misericordioso que si él le hablaba, él les daba el mensaje y ellos conocían a Dios, Dios los iba a perdonar. ¿Por cuántos saben que Dios es bueno y misericordioso y perdonador? Bueno, Jonás la tenía re clara, decía, vos sos tan bueno, sos misericordioso y vas a perdonar a todos estos que hicieron todas estas cosas.
Obviamente ese no es el corazón que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros amemos a las personas, que podamos perdonar y que podamos cumplir también el propósito. Entonces se estaba negando a ir a este lugar, a Nínive. Por eso dice que se desató una tormenta tremenda cuando él toma el barco y casi todos mueren hasta que él fue arrojado al mar, a las aguas. Pero ahí Dios tenía preparado, dice el capítulo 2, un gran pez, ¿no? No, el capítulo 1 dice que tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás. Y 3 días y 3 noches estuvo frente a las puertas de la propia muerte, pensando: de acá no voy a pasar, no voy a contar el cuento porque estoy en el vientre de este pez. Dice que las algas le envolvían la cabeza, que se sacudía, que había olor, que había cosas feas, estaba incómodo y pensaba literalmente que hasta iba a llegar a morir. Cuando estaba en esa condición, porque muchas veces el irnos para otro lado, el desobedecer a Dios nos envuelve en tormentas, en situaciones difíciles, él se da cuenta, se arrepiente y clama a Dios y le pide: Señor, por favor, siento que estoy debajo de las montañas, en el lugar más profundo y que la vida se me va. Dame una oportunidad y para que yo pueda salir de aquí y seguirte, entonces, y servirte. Y el pez efectivamente vomitó, escupió a Jonás en la playa. Así que ahora tenemos la historia, porque Dios siempre nos vuelve a encaminar al propósito y nos da la oportunidad. Así que estamos frente a esta historia. Quería contarte un poco la historia de Jonás para contar un testimonio de algo que a mí me pasó, ¿no? Hace unos días atrás. Y resulta que yo conozco la historia de Jonás, la leí muchas veces y Dios en diferentes maneras me habló. Pero resulta que como yo he comenzado a estudiar psicología en la universidad, nos iban a dar una teoría, nos iban a enseñar una teoría acerca de por qué las personas no llegamos a desarrollar nuestro máximo potencial o no llegamos a cumplir el propósito de nuestra vida. Me pareció interesante, pero resulta que dentro de esa teoría se toma a Jonás de la Biblia para poder mostrarnos cómo a veces, ¿no?, sabemos que tenemos que ir para un lugar y vamos para otro. Y entonces el profesor mi profesor de la facultad estaba explicando esta teoría. Y nos estaba dando los puntos. Yo no la voy a explicar toda, voy a contar después algunos puntos muy interesantes, pero nos preguntó a todos los que estábamos yo tengo 33 compañeros. Desde que yo entré ahí estoy orando y pensaba, tal vez le pueda hablar de Dios a uno o a dos o a los que me junte con ellos. ¿Cómo voy a dar testimonio de que soy una hija de Dios y que hay un Dios que puede salvarte la vida, que te va a salvar la vida, ¿no? Y entonces siempre está eso ahí latente en mi corazón, plasmado ahí en mi corazón, en mi mente. Cada día que voy pienso en eso, que poder ser un testimonio, poder que vean a Cristo en mí. Pero ese día mi profesor dijo: ¿alguno conoce la historia de Jonás? ¿Y usted quién se imagina que la conocía? ¿No? Yo. Entonces levanté la mano. ¡Tuc! Este es mi momento. Dije yo. ¿Alguno conoce la historia de Jonás? Sí, yo la conozco. Y en mi mente pasó en un instante una película, en un momento, en un segundo. Tengo que contar esta historia, tengo que hablarles de Dios, les tengo que predicar, no me puedo extender porque no me voy a usar media clase, me están dando la oportunidad de hablar, no puedo excederme. Así que en un momento, y yo quería cumplir un buen papel en ese momento y hacer algo que valga la pena y que Dios me ayude para poder hablarles y que ellos les pueda tocar el corazón. Así que en un momento, conté, hice como un resumen de la historia de Jonás y pude compartir. Estaba muy tranquila, pero sentía que ahí Dios estaba conmigo. Así que ese día, mis 33 compañeros, junto con mi profesor, cuando terminé de compartir esa historia, se quedaron todos en silencio. El profesor me miró y dijo, ¿no?: la compañera no la podría haber contado mejor. Y cuando dijo eso, yo dije: Señor, fuiste vos.
sos vos. Y yo la verdad es que quedé después de ese momento, no sé, anonadada de Dios, del Señor, porque yo pensé que se me iba a dar una oportunidad, no sé, cuando haga 3, 4, 5 años que estaba estudiando, en algún momento, y Dios lo hizo apenas estoy entrando. Y yo no salía de mi alegría, asombro, porque les había hablado de la palabra de Dios a mis 33 compañeros y a mi profesor que es budista. Y todos se quedaron como escuchando esa palabra y 3 compañeras después vinieron y me dijeron, qué tremenda, qué hermosa historia, menos mal que la contaste vos, te entendimos todo. Bueno, no sé, me dijeron varias cosas donde yo veía que era Dios el que estaba obrando ahí. Cómo tenemos que estar atentos en el lugar donde estábamos. Pero eso no terminó ahí, porque ese día yo me fui, terminó la clase, me fui, y como me quedé tan anonadada de haber podido hablar, así fue como un púlpito en el que pude contar la palabra, me fui caminando desde la universidad hasta la estación de Temperley, meditando en que ahora todos habían escuchado la palabra, en que tuve esa oportunidad, en que pude hablarles, y empecé a decirle, Señor, que no sea la última vez, dame otra vez la oportunidad de poder hablarle, dame esa oportunidad, pero que pueda estar preparada y hacerlo mejor. Así que me fui a la estación, me tomé colectivo, llegué a mi casa y estaba mi familia. Ese día teníamos teletrabajo con Néstor y estaban esperándome, mi hijo, mi esposo, almorzamos juntos, les conté, uy, no saben que pude predicar la palabra en el aula. Y bueno, nos disfrutábamos de ese momento. Cuando terminamos de comer, me fui a recostar un ratito para después seguir trabajando, dormir una siestita. Y cuando me acuesto, tuve un sueño. Y en ese sueño, imagínense todo el hilo conductor, todo ese hilo espiritual que venía ocurriendo ese día en mí. Y tuve un sueño en el cual tenía que ir a ver a un joven, un adolescente. Íbamos con mi familia, Néstor manejaba un vehículo que no tenemos, era una camioneta gigante, importante. Y la realidad es que cuando llegaba a la esquina, este joven, que nosotros teníamos que ir a ver, tenía alrededor de 14 años, pero lo que le ocurría era que tenía un problema en la producción del lenguaje y no podía pronunciar algunas palabras. Cuando estábamos por dar la vuelta a la esquina, veía a ese joven de 14 años que jugaba con otros niños de 5 y 6 años. Y ocurre que le tocaba el turno y el juego era que tenían que completar una frase con una palabra. Pero este joven no podía hablar, no podía pronunciar la palabra que tenía que completar. Y entonces se angustiaba tremendamente porque con su imposibilidad no podía decir lo que quería, no podía expresarse. Entonces los chiquitos, más chiquitos que él, que estaban al lado, decían, bueno, decí cualquier palabra que para nosotros va a estar bien, somos amigos. Y no podía pronunciar este joven ninguna palabra. Y uno de los niños de más o menos 6 años le decía, decí cualquier cosa que va a estar bien. Y se empezaba a angustiar y a desesperar porque no le podía ayudar al amigo. Y se angustiaban los dos, uno porque no podía pronunciar la palabra y el otro porque no podía ayudarle a su amigo. Y yo observaba desde la esquina eso, y cuando lo veía y veía cómo se angustiaban, uno por no poder decirlo, otro por no poder ayudar, yo también me angustiaba y empezaba a llorar amargamente. Pero me veía uno de ellos, el chico que no podía pronunciar la palabra, y venía hacia mí, me abrazaba fuertemente y me decía, ¿por qué lloras, Nancy? No llores, es el propósito de Dios. Cuando yo me desperté de ese sueño, me di cuenta que Dios me estaba, y me decía, es el propósito de Dios. Me decía, y ahora podés saber que una palabra es tan importante para una persona. Eso me decía. Entonces cuando yo me desperté me di cuenta que Dios me estaba hablando y me estaba mostrando la importancia que puede una palabra o ayudarle a alguien a pronunciar esa palabra, alguien que está trabado, que no puede
expresar una emoción, que no puede perdonar, que no puede extender una palabra de perdón o lo que sea, que es tan importante y que dentro de todas esas cosas estaba el propósito de Dios también para mi vida y lo que estaba estudiando. Así que fue tremendo ese día todo lo que Dios hizo y lo que yo meditaba respecto del propósito que tenemos y de cómo tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento llega la oportunidad de que vos tengas que abrir la boca y expresar la palabra de Dios y ser luz y ser sal en ese lugar. Y que todos nosotros tenemos un gran potencial en desarrollo, algo que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestras manos, que tenemos que entregar a alguien más. Jonás tenía un mensaje que entregar a los de Nínive, un mensaje que les iba a transformar la vida, porque de hecho cuando el mensaje fue entregado, ellos se arrepintieron y Dios los perdonó y les salvó la vida. Y pensaba que una de las cosas que dice esta teoría, ¿no?, que habla del complejo de Jonás, tiene que ver con 3 puntos que me gustaría tocar, por los cuales de esos 3 puntos, son algunas de las cosas, nosotros nos cuesta desarrollarnos, nos cuesta llegar a nuestro máximo potencial o desarrollar esas cosas que Dios puso en nuestra vida. Y nosotros, yo creo que todos los que estamos acá quisiéramos llegar a alcanzar, cumplir ese propósito de Dios, poder crecer espiritualmente, laboralmente, porque el propósito, el cumplirlo, el encontrarnos con el sentido de la vida, nos trae plenitud en nuestro interior y nos lleva a lo que Dios quiere para nosotros. Pero la primera dificultad con que las personas nos encontramos muchas veces tienen que ver con que muchas veces tenemos temor al éxito. ¿Y por qué? Si lo pensamos naturalmente decimos no. O sea, yo quiero el éxito, no le tengo miedo. Quisiera ser exitoso en esto o en lo otro, o en la escuela, o que me vaya bien en el trabajo, que me den un buen puesto, yo quiero tener éxito. Pero indirectamente sabemos que teniendo éxito en algún área en nuestra vida, con el éxito lleva una mayor responsabilidad. Y el problema es que la mayoría de las veces nos cuesta asumir o tener esa mayor responsabilidad. Jonás era el mejor hombre que Dios tenía para mandarlo a Nínive. No estaba mandando a cualquiera porque sabía que tenía que predicar a 120.000 personas más, todo un montón de animales que habían en ese lugar. Jonás era el hombre para ir a Nínive y él se fue para Tarsis porque sabía que Dios los iba a perdonar, sabía que ellos iban a escuchar su palabra, pero lo que le pasaba era que tal vez por enojo con ese pueblo o tal vez porque decían, no, yo tengo que ir y caminar 3 días, matarme, tengo que tener la responsabilidad de este pueblo y bueno, tal vez ellos no escuchen la palabra y si la escuchan encima van a ser perdonados, ¿no? Muchas veces cosas que nos traban para realmente hacer lo que tenemos que hacer, cumplir la voluntad de Dios, crecer, seguir creciendo espiritualmente, conocer más cosas, tener más profundidad en lo que Dios quiere darme. Entonces se compró el boleto para el lado contrario y se fue en el barco, ¿no es cierto? Y habrá dicho, no, la verdad que no quisiera ni siquiera que Dios los perdone, porque a veces cuando sentimos que alguien nos dañó, nos peleó, nos trató mal, tampoco nos vemos reflejados en el otro y decimos, no, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué Dios lo va a perdonar? O de repente yo estoy pasando por una situación económica difícil y de repente le empiezo a hablar de Cristo a alguien y se convierte, que yo veía que tenía una conducta desordenada o pecados y de repente esa persona se convierte y empieza a prosperar. Y entonces, yo estoy pasando todavía por esta prueba, ¿no? Y a veces nos cuesta asumir que dentro de esas cosas que tengo que hacer, más allá de lo que a mí me parezca, tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que hacer lo que Dios me envió a hacer. Jonás estaba dormido cuando se desató la tormenta.
Y el hecho de irnos lejos del propósito de Dios o de la palabra que Dios nos da, nos hace estar como dormidos en la vida. Nos hace no darnos cuenta de nuestra propia realidad, de que en realidad, ¿no es cierto?, el tiempo está transcurriendo, que están pasando un montón de cosas y yo me mantengo ajeno a eso. Por eso nosotros somos llamados por Dios a estar despiertos en nuestra vida, a estar atentos, a aprovechar la oportunidad, a entrar en la puerta que Dios nos abre, porque cuando somos hijos de Dios, puedo asegurarte que Dios en algún momento va a abrir una puerta, Él te va a ir abriendo el camino para que vos puedas progresar, para que puedas desarrollarte. Entonces, cuando se dio cuenta y lo despertaron, Jonás dijo: yo soy el responsable de esto. Y a veces no queremos hacernos responsables. ¿Es preferible echarle la culpa al otro? No, es porque el otro me ofendió, es porque el otro me hizo así. A veces le echamos la culpa al diablo, es que el diablo me ataca. A veces nos enojamos con Dios y decimos: no, es que Dios no me está ayudando en este momento. ¿Qué pasó? Y no tiene que ver con eso. A veces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las decisiones que no tomamos. No es culpa de otro que yo no estudie, no es culpa de otro que yo no perdone. Hay cosas de las cuales yo me tengo que hacer responsable y quitarlas del camino para que poder seguir adelante, avanzar y unirme al propósito de Dios con todo el potencial que Él me dio. Así que ahora lo habían lanzado al mar a Jonás y la tormenta se calmó. Jonás le oró a Dios y le pidió una nueva oportunidad. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Que Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Y Dios lo puso en el mismo lugar a donde estaba al principio. Lo volvió a poner en la playa. Y no le dijo algo diferente, le volvió a decir, le habla por segunda vez: anda a Nínive. Porque hasta que no completes el propósito no podés avanzar y no podés ir al segundo nivel. Tenés que completar lo que Dios te va diciendo para poder avanzar, para seguir creciendo. Y creo yo que a todos nos gusta avanzar y crecer en la vida. Y nada ni nadie te puede decir que estás limitado, que estás limitada. Y si lo dijeron, hoy el Señor vino para decirte lo contrario. Que vos podés, que vos tenés, que tenés capacidades, que tenés recursos. Mira, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo con eso ya está todo dicho. Del Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, hemos sido hechos a imagen y semejanza. Y otras cosas de las que está plenamente estudiado es que cuando uno sueña, tiene sueños de hacer cosas en su vida. ¿Cuántos tienen algún sueño? Me gustaría tal cosa, ponerme un negocio, me gustaría ascender de puesto, me gustaría hacer un viaje, a mí me gustaría ir a ayudar a los chicos que no tienen comida y llevarles un sándwich, soñamos cosas. Cuanto más sueñes, no elimines, no rechaces ese pensamiento porque es algo puesto por Dios. Y cuando vos más pensás en eso y caminás para cumplirlo, eso se va a hacer una realidad en tu vida. Está comprobado que cuando nosotros soñamos y nos enfocamos en algo y caminamos en pos de eso, ese cumplimiento llega y nosotros lo sabemos porque además sabemos que es Dios el que pone esas buenas cosas en nuestros corazones. Así que hay mucho para mirar para adelante, para soñar, para seguir creyendo, para meditar en la palabra, para creerle a Dios. El segundo punto por el cual muchas veces no llegamos a nuestro máximo potencial o a nuestro propósito, tiene que ver con que a veces eso haría que nosotros nos convirtamos en personas totalmente diferentes a las que somos. Y eso nos da el temor de que las personas que queremos y que la apreciamos muchas veces no nos acepten. Imagínate vos. Nos pasa a veces a los jóvenes que están estudiando en el colegio que queremos pertenecer al grupo y sabemos que si respetamos a la maestra y hacemos todo lo que nos dicen, seguramente nos va a ir bien, pero también no queremos que el grupo nos rechace.
O probablemente puede ocurrir que tenemos temor a que si tenemos un éxito mayor, las personas de las cuales queremos nuestro aprecio piensen, uy, mirá, ahora está allá arriba, ahora claro, tal vez no nos venga a visitar, tal vez no charle más con nosotros o nos mire de una manera diferente y no queremos muchas veces afrontar eso. Y el tercer punto, por el cual a veces nos cuesta, es porque así como nosotros tenemos temor a que nos ocurra lo peor que nos puede pasar en la vida, ese mismo temor se ve reflejado muchas veces en que nos pase lo mejor, aunque no lo estemos pensando todo el tiempo, pero le tenemos en realidad un cierto miedo a realizar todo lo que podemos hacer. Pero el camino de Dios, ¿cuántos están acá todavía? El camino de Dios es un camino de obediencia. Si bien hay un libre albedrío, yo puedo elegir, pero Dios, si me pongo en Dios, Él siempre me va a querer llevar a cumplir sus propósitos. Jonás se arrepintió, si no se hubiera arrepentido, hubiera muerto en el vientre del pez, hubiera quedado en el fondo del océano. Y justamente eso no es lo que queremos que nos ocurra. El mismo recurso que muchas veces gastamos, la misma fuerza, energía que gastamos para tomarnos un barco a Tarsis, al lado contrario, el mismo dinero, esfuerzo, tiempo que usamos para irnos al lado contrario de donde tenemos que ir, es el mismo recurso que muchas veces deberíamos gastar para irnos a Nínive, que es el lugar a donde Dios nos manda, y sin embargo, muchas veces hacemos lo contrario. Vamos para el lugar donde no es el propósito de Dios. Nos vamos alejando. Por eso es tan importante en este tiempo preguntarle, Señor, ¿dónde querés que yo esté en este tiempo? ¿Dónde querés que te sirva? Yo veo como Dios está levantando personas, les está dando la capacidad de predicar la palabra en el púlpito, de hacer programas como lo están haciendo los jóvenes. Pero no es lo mismo hacer un TikTok que grabar un disco como están grabando. ¿Cuántos vieron el video de los jóvenes? Bueno, a los que no lo vieron los invitamos. Y es tremendo, pero eso lleva esfuerzo, dinero. Hay que aprender porque para hacer cosas mejores requiere obediencia, disciplina, esfuerzo. Y eso solamente no depende de los demás, depende de vos y de mí, de que querramos tomar el propósito de Dios y decir, camino en pos de esto, aunque Señor sé que muchas veces voy a tener que morir a cosas, hacer esfuerzo, que muchas veces tal vez tenga ganas de salir, pero voy a tener que quedarme o estudiando o haciendo algo para mi trabajo, voy a tener que escuchar a mi familia, a mi esposo, voy a tener que perdonar, voy a tener que hacer cosas para que lo que haga sea mayor. Muchas veces decimos, no, yo me voy a ir para el otro lado. A veces pensamos, Dios me puso en una iglesia y pensamos, no, me voy a ir para el otro lado. Acá no es el mejor lugar, me voy a ir para allá. Pero todo lo que tenés adentro te acompaña. Si no resolvés acá, lo que esté adentro tuyo te va a acompañar allá. Por eso hay personas que dicen, no, yo estoy mal en este país porque está mal la economía. Y se va a otro país y no está bien tampoco en otro país. No va a estar bien en ningún lado porque lo que tenemos es que resolver con el Señor nuestras cuestiones interiores, sanar nuestras heridas, levantarnos y de preguntarle, Señor, ¿dónde me querés en este tiempo y en esta hora? Amén. Porque, hay un niño ahí diciéndome, porque Tarsis es una construcción mental de la gente. A veces pensamos, allá va a ser mejor. Si tuviera otra familia va a ser mejor. Si me separo y obtengo mi libertad voy a estar bien, voy a ser feliz. Y resulta que no hay nada más alejado de la realidad. A veces pensamos, no, yo dejo todo, me voy de mi casa y no sé que sea lo que Dios quiera. Me voy de este trabajo que me está oprimiendo. Pero tenemos que analizar muy bien lo que está en nuestro interior para poder resolver y salir adelante, porque si no, seguís y en donde estés te vas a encontrar mal. No tiene que ver con lo de afuera, la mayoría de las veces tiene que ver con lo de adentro. Así que nos encontramos con personas que dicen, bueno, cuando tenga un auto me va a cambiar la vida.
Ahí voy a poder empezar a servir al Señor. Mira, ni un auto, ni la casa, ni nada te cambia la vida. El que te cambia la vida es Cristo. El que cambia tu realidad, no porque cambien las otras personas, porque tal vez no cambian, sino porque vos te podés parar a mirar la vida desde otro lugar, desde otra situación, con otros ojos. Y entonces cuando mi mente cambia, mis ojos son transformados, cuando me manejo a través de la obediencia a Dios, del poder de Dios, es ahí cuando entonces las cosas comienzan a cambiar para mi vida. Llegar al éxito requiere, como dijimos recién, el esfuerzo y la permanencia. Permanecer firmes en Cristo. Jonás tenía un potencial tremendo, una semilla que estaba en su interior. Cada uno de nosotros tenemos un potencial tremendo. Hay una semilla, hay algo que Dios puso. Pero ¿cuántos saben que si nosotros agarramos una naranja y le sacamos una semilla, la semilla puede quedar ahí, se seca y se muere? No pasa nada. Pero si la plantamos en una buena tierra, se va a hacer un árbol y va a dar naranjas, va a dar mucho fruto. Bueno, ese potencial, hay en tu interior una semilla que está ahí. Que esa semilla no termine en la oscuridad donde nadie la ve. Que no termine tirada, sino que termine plantada en el reino, en la tierra, en el reino de los cielos, para que de tu vida y de mi vida se levante y se cumpla el máximo potencial de traer fruto en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos deseamos crecer, dar fruto? El potencial, cuando nosotros nos vamos al lado contrario, no escuchamos al Señor, el potencial queda destruido en la tormenta o en el fondo del mar donde nadie lo ve. Pero quiero decirte algo, que Dios no puso algo en vos para que nadie lo vea, sino para que esté a la vista de todos y que entonces pueda fluir en el cumplimiento del propósito de Dios. Porque cuando yo me voy a Nínive, que es el lugar donde Dios me quiere y Dios me quiere acá, Dios me quiere plantado en la roca que es Cristo, Dios me quiere parado y parada firme, el Señor me quiere comprometido, comprometida, soñando, me quiere llena de propósito, lleno de propósito. Me quiere que yo lo escuche a Él y no que escuche los demás, las voces que se levantan y que me digan no puedo. Entonces cuando viene ese propósito, todo lo de Dios fluye en tu vida y es de mucha bendición a otros. Y para cerrar, quiero decir y preguntar esto: ¿cuál es en este tiempo tu Nínive? Ese lugar al que sabes ya que Dios te mandó, pero que te cuesta y no querés ir. A veces tiene que ver con un trabajo, a veces con terminar de estudiar. Sabemos que eso está latente ahí, que lo tengo que hacer, pero lo postergo, pongo un montón de excusas para no hacerlo. A veces tiene que ver con ir a hablar con un papá del que me enojé y hace años que no veo. A veces tiene que ver con un trabajo en el cual Dios me dice que tengo que crecer, aprender, resistir, y yo quiero dejar todo. A veces tiene que ver con la familia, que tengo que construir, y pienso que si no tuviera esta familia estaría mejor, cuando Dios me está llamando a yo ser luz y sal en esa familia. Es ahí donde nosotros, en esos lugares donde nos construimos tarsis mentales, donde soñamos con utopías que nunca llegan, lugares a los que nunca nos van a llevar a ningún lado en la vida, es ahí donde nosotros tenemos que decir: Señor, derriba en mí todo argumento, porque yo quiero cumplir y hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte. Entonces el Señor va a hacer algo extraordinario en tu vida y en mi vida.